Hoy vamos a conversar del entrenamiento en salud, cómo crear un entorno nutricional saludable en casa o en la oficina. Entonces, damos comienzo. Primero quiero presentarme. Mi nombre es Valeria, soy nutricionista, ¿ya? Tengo experiencia en la atención de pacientes y en promoción de salud, tanto en forma online como presencial, ya hace unos 6 años aproximadamente. También tengo un posgrado en educación continua en obesidad, que lo realicé en la Sociedad Chilena de Obesidad, y también tengo una actualización en alimentación y nutrición vegetariana, y este curso lo realicé en un instituto universitario Vive Sano. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Para que se vayan haciendo una idea más o menos de lo que vamos a ir conversando. Lo primero vamos a ver cuál es el objetivo de este webinar. Después vamos a revisar ahí algunas definiciones, qué son los hábitos alimentarios saludables principalmente. Después vamos a ver algunos pasos a seguir, que son pasos para desarrollar hábitos de alimentación saludable. Después va a venir la gran pregunta. ¿Cómo lograr entonces una mejor selección de alimentos, que es un punto clave en este desarrollo de hábitos saludables? Y ya para ir terminando, vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos hoy y finalmente el cierre. Así que si se les va surgiendo alguna duda, para que me la vayan escribiendo y todo lo vamos a solucionar al final. Comencemos entonces. El objetivo del tema del día de hoy es poder proporcionarles herramientas y recursos prácticos para la implementación de hábitos alimentarios saludables en el hogar o en el lugar de trabajo. Entonces, la gran pregunta: ¿qué son los hábitos alimentarios saludables? De todas maneras, yo creo que más de alguno se lo preguntará, así que vamos a ver la respuesta. Bueno, desde mi punto de vista como nutricionista profesional, creo que los hábitos alimentarios saludables se componen de tres grandes pilares. El primero son los tiempos de comida que deben estar definidos. En segundo lugar, tenemos una selección de alimentos que debe ser adecuada. Y en tercer lugar, los lugares de comida que también deben estar definidos. Entonces, para poder ir creando hábitos alimentarios saludables, necesitamos poder primero construir y tener bien claritos estos tres pilares. Ya una vez construidos, entonces vamos desarrollando hábitos alimentarios saludables. Entonces, ¿cuáles son los pasos para desarrollar hábitos de alimentación saludable? Acá les voy a dejar tres grandes pasos para comenzar a desarrollarlos. Vamos a verlo entonces. El primer gran paso para poder ir desarrollando estos hábitos, como les decía, es establecer tiempos de comida, ¿ya? Tener tiempos de comida definidos. ¿Para qué? Es para poder lograr consumir todos los requerimientos, tanto de energía como vitaminas, minerales, que sean necesarios para cada uno de nosotros. Y también esto nos va a ayudar mucho a evitar comer entre comidas. Si yo establezco un tiempo de comida, la idea es poder cumplirlo y no terminar comiendo entre medio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer paso, lo ideal sería darle un nombre a cada uno de los tiempos de comida. ¿Ya? El nombre que ustedes quieran, como más les acomode llamarlo. Uno, por ejemplo, el de la mañana se puede llamar desayuno, luego el almuerzo, once. El que come un plato de comida más contundente en la noche le puede llamar cena. Y también podemos definir, establecer las colaciones, que bajo mi punto de vista creo que es uno de los puntos más importantes para no estar picoteando todo el tiempo, sino que solamente comer mis colaciones bien definidas. Además,
es muy importante ordenar estos tiempos de comida según las necesidades y la realidad de cada persona, ¿ya? Puede haber personas que necesitan consumir los 4 tiempos de comida principales. Un desayuno bien establecido, un almuerzo, una once y una cena. Pero también puede haber otra persona que ya sea por trabajo o por necesidad fisiológica, con 3 tiempos de comida queda perfecto. Puede ser entonces el desayuno, un buen almuerzo, una buena cena. O bien hay personas que en realidad la once les complica un poco más, pero sí les da hambre entre comidas, entonces podemos establecer también desayuno, colación, almuerzo, colación, cena. O incluso hay otras personas que trabajan hasta más tarde, estudian hasta más tarde y necesitan comer algo más tarde después de la cena, se establece una colación después. Pero lo importante es poder establecerlo. Y acá viene otro punto muy importante, que es establecer rango de horario en cada tiempo de comida, ¿ya? Por ejemplo, el desayuno yo lo voy a realizar entre las 8 y las 11 de la mañana. ¿Por qué un rango tan amplio? Porque los días que trabajo, los días de semana, lo consumo a partir de las 8 de la mañana, pero los días de fin de semana me lo como ya más tarde, a las 11 de la mañana. También establecí una colación entre las 10 y las 12 de la mañana. Lo puse ahí con un asterisco y en color grisáceo, ya que no va a ser una comida imprescindible. En el fondo, esta comida yo me la puedo saltar cuando tome el desayuno más tarde, ¿ya? Por ejemplo, los fines de semana. Luego el almuerzo entre 1 y 3 de la tarde, luego una colación entre las 4 y las 18 horas y finalmente una cena entre las 7 y las 9 de la noche, ¿ya? Lo importante de poder establecerse rangos de horario nos sirve mucho para poder flexibilizar, porque no todos los días son iguales. Hay veces que nos salen algunas cosas de emergencia, algunos trámites, o alguna reunión. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, si no almorcé a la 1, como yo lo tenía pactado, puedo almorzar a las 2 o a las 3 de la tarde, porque me establecí un rango. O bien, mira, por lo general almuerzo a las 2 de la tarde, pero hay veces que tengo hambre antes, entonces no pasa nada si voy a almorzar un poco antes a la 1. ¿Ya? Esa es la idea. En el fondo, cuando yo tengo horarios muy establecidos, muy rigurosos, si mi almuerzo es a las 2 de la tarde y a la 1 yo tengo hambre, por lo general, que acá voy a generalizar, tiendo a comenzar con el picoteo. Típico. Ah, ya, entonces me voy a comer 2 galletitas antes de ir a almorzar. Lo ideal es eso, tratar de evitarlo y poder cumplir entonces con este rango de horario. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, recuerden que me la pueden hacer al final de la presentación. Vamos a seguir. Bueno, el segundo paso que les traigo acá para poder ir generando estos hábitos saludables es definir lugares de comida, ¿ya? Establecer lugares de comida definidos. ¿Para qué? Para ser conscientes de lo que comemos, en qué momentos comemos y de lo que comemos, ¿ya? Este paso es muy importante porque muchas veces solemos comer mientras estamos estudiando, mientras estamos comiendo, o sea, perdón, mientras estamos trabajando, mientras estamos viendo una película y dejamos de ser conscientes de lo que comemos, de en el momento que comemos. Entonces, nuestro organismo está mucho más pendiente de aquello que está más entretenido o de aquello en lo que me pide mayor concentración y olvida liberar las hormonas, sobre todo de saciedad y de hambre. Por lo tanto, el hecho de haber comido en conjunto con hacer otra tarea muchas veces hace que yo pierda la noción del alimento, ¿ya? Y eso muchas veces me va a generar tener hambre muy pronto. Entonces, evitar comer en el mismo lugar de trabajo, comer con distracciones como el celular, el televisor, el computador. Y también evitar comer en la cama, en el sillón o de pie.
¿Qué es lo que es preferible? Es preferible comer en una mesa, idealmente que esté bien puesta, o sea, no tirado en la mesa, sino que más bien, ojalá con un individual, con un posavasos, bien puesta la mesa para que mi cuerpo se disponga a comer mis hormonas de saciedad y de hambre. También es preferible comer en un lugar diferente al trabajo o donde se desarrolle el trabajo o el estudio, ¿ya? Yo sé que para muchas personas esto es un poco complicado porque trabajan en el mismo lugar que tienen que desarrollar todo el día, básicamente. Pero sí se puede hacer la diferencia. Por ejemplo, las personas que hacemos teletrabajo, lo ideal es buscar una zona donde se trabaja y una zona diferente para poder comer. Y finalmente, compartir el tiempo de comida, idealmente con algún par, compañero, colega, familia o amigos, porque así yo evito sumergirme en las distracciones como es el televisor, como es el celular, em, etcétera. ¿Sí? Y nos vamos entonces al tercer paso que les traigo el día de hoy, que es una adecuada selección de alimentos. ¿Ya? Disponer de alimentos saludables en todo momento y lugar permite que la selección de alimentos de mejor calidad nutricional sea un poco más fácil o podría ser menos difícil. ¿Ya? Si yo dispongo de algunos alimentos saludables, evito caer en tentación de comer alimentos menos saludables. Entonces acá les traigo algunas cositas, algunos tips generales para poder ir generando una mejor selección, básicamente. Lo primero, preferir alimentos en su estado natural, idealmente lo más natural posible. Disminuir el consumo de alimentos envasados y ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son aquellos que tienen 10 o más ingredientes en el envase. ¿Y por qué no son tan recomendados? Porque la mayoría de estos alimentos traen muchos edulcorantes artificiales, colorantes artificiales, saborizantes artificiales, todavía no estudiar los efectos que generan en el cuerpo a largo plazo. Ya se sabe que a corto plazo no generan ningún mal en el fondo. Em, pero además pasan a ser alimentos que no nos entregan muchos nutrientes. Más que nada nos entregan harta energía, hartas calorías, pero pocos nutrientes como tal. ¿Ya? Lo tercero, planificar tiempos de comida diarios con antelación. Ese sería lo ideal. Saber que el día de hoy entonces tengo que salir a tal hora, podría almorzar entre tal y tal hora, dónde podría almorzar, a ver y si voy al local de la esquina, qué cosas podría pedir. En el fondo, eso sería lo ideal para evitar nuevamente caer en tentaciones o en alimentos poco saludables. Ojo en este punto. Este es un punto que yo recomiendo bastante, sobre todo para las personas que somos un poquito más ansiosas. Planificar colaciones SOS en caso de cambio de planes imprevistos. ¿Ya? Si ustedes a mí me ven en la calle, me van a ver siempre con una bolsita de género colgando y en esa bolsita de género van a ver muchas colaciones que yo me llevo de mi casa. Puede ser huevitos duros, un yogur, una fruta, de repente barras de cereales o de avena que me hago yo misma. ¿Y por qué? Porque es preferible tener a mano algo para cuando me dan las ganas de comer antes que pasar por el kiosco y terminar comprándome cualquier cosa, ¿verdad? Y por último, tenemos el punto de seleccionar alimentos según su aporte nutritivo, ¿ya? Que esto, si bien requiere un poquito más de conocimiento, la idea es que acá igual hagamos una pasadita general por algunos grupos de alimentos para que ustedes tengan una noción de qué propiedades tiene cada grupo de alimentos, ¿ya? Bueno. Y acá tenemos otra gran pregunta que yo sé que muchos también se la pudieron hacer. ¿Cómo logro una mejor selección de alimentos? Es algo complicado
pero sí se puede hacer. Y lo que más requiere es lo que les puse ahí abajito, es de planificación. Dedicarle unos minutos, dedicarle un tiempo a planificar qué es lo que voy a comer, cómo se va a desarrollar mi día, o bien cómo voy a desarrollar mi semana para poder comer de mejor forma. Es cierto, esto es un trabajo, pero si quiero realmente hacer un cambio, debo estar dispuesto a dedicarle también unos minutos extra, sobre todo a la planificación, ¿verdad? Bueno, y acá les dejo también tres puntos importantes para poder generar una mejor selección de alimentos, que es este último punto que estábamos conversando. Entonces, lo primero, preferir alimentos naturales, que ya lo habíamos visto anteriormente, disminuir el consumo de alimentos envasados y ultraprocesados. También tener una adecuada frecuencia de consumo. Ya lo ideal es tener una alimentación variada y balanceada. Ya les voy a explicar más en profundidad este punto. Y el número tres es planificarse, estar preparado para evitar caer en este ciclo nuevamente. Entonces ahora vamos a revisar punto por punto. Lo primero es preferir alimentos más naturales y disminuir el consumo de alimentos envasados y ultraprocesados. ¿Y esto por qué? Miren, acá les traigo una imagen de un alimento real, envasado, ultraprocesado, que tenemos la tabla nutricional, tenemos la descripción de todos estos ingredientes y además los sellos que contiene este alimento, ¿ya? Vamos a partir por, entre comillas, lo más simple, que es la cantidad de sellos. Cuando yo veo en un alimento que contiene dos, tres, cuatro sellos, ya sé que es un alimento que es alto, ya sea en azúcares, en grasas saturadas, sodio, caloría. Y lo que tenemos que tener en cuenta que consumir muchos de estos nutrientes podría generarnos un daño a futuro. ¿Ya? En segundo lugar, no me voy a meter a hablar mucho de la tabla nutricional porque es un poquito más compleja, pero básicamente acá quiero mostrarles los ingredientes, que esto sí es más fácil y es algo en lo que yo quiero que ustedes se fijen. Si hacemos un recuento acá, tenemos 18 ingredientes en un solo alimento, ¿ya? Contiene un montón. Los ingredientes por lo general siempre se describen de mayor proporción del ingrediente en el alimento a menor proporción. Es decir, lo que más tiene este alimento es harina de maíz y lo que menos tiene es extracto de chile, ¿ya? De picante. Entonces, si yo empiezo a leer todos los ingredientes, acá voy a poder ver que también hay algunos alimentos, algunos ingredientes, perdón, que no se entiende qué son, ¿ya? GMS, LACA, rojo 40, bueno, amarillo 6, que esos son colorantes artificiales. Tengo isonianato de sodio, guanilato de sodio. Entonces son, básicamente lo que les quiero decir es que tiene demasiados ingredientes y algunos que no son necesarios y que no sabemos si nos hace bien o no a largo plazo. Ya sabemos que a corto plazo son bastante inofensivos, ¿ya? En cambio, mi invitación es a poder preferir estos alimentos que son más naturales, ¿ya? Como es la fruta, como son los lácteos, el yogur, el vaso de leche, de repente los palitos de verdura, que si bien no a muchos les atraen, de repente con una salsita saludable, casera, pueden ser un poquito más atractivos. El huevo duro, el huevo es un alimento proteico muy saludable que genera bastante saciedad. Incluso hacerse un sándwich casero, que yo sepa qué pan estoy usando, qué cosas tiene dentro, o bien frutos secos naturales, también podría ser una buena opción. Entonces, esa es mi invitación, aumentar el consumo de alimentos naturales, idealmente caseros. Incluso si son más bien dulceros, dulceras y quieren hacer algún queque, algunas galletas caseras, que ustedes sepan qué ingredientes le están poniendo a su alimento, también es una excelente opción.
Bien, vamos a continuar con el segundo punto que yo les había puesto, que es tener una adecuada frecuencia de consumo, ¿ya? Tener una amplia gama de alternativas para no aburrirse, ¿ya? Esto no significa que entonces, ya tengo que comer fruta y voy a comer todo el día fruta porque después no van a poder ni mirar la fruta. Lo ideal entonces es poder variar, porque también en la variedad es donde encuentro más nutrientes, ¿ya? Por ejemplo, se recomienda consumir frutas 2 a 3 porciones al día, verduras idealmente 2 platos al día, ¿ya? Y para las personas que son un poquito más ansiosas o que no se les ocurre mucho en qué ir variando, la verdad es que la literatura habla de que entre frutas y verduras podríamos comer entre 5 a 8 porciones al día, ¿ya? Eso estaría súper bien, de todas maneras, es importante que cada uno lo converse con su nutricionista o profesional tratante para saber si es que, por ejemplo, ustedes podrían consumir 5, 6 o 7 frutas al día, ¿ya? Bueno, ¿qué más tenemos? Los lácteos se podrían consumir entre 2 a 3 porciones de lácteo al día, entre yogur, leche, quesillo, queso fresco, que son quesos más saludables. Los huevos podríamos consumir 2 a 3 unidades al día. Obviamente tratar de no prepararlos fritos, pero pueden ser pochados, pueden ser cocidos, pueden ser revueltos, y ahí generan bastante saciedad. Los frutos secos, lo ideal es que sean naturales y pueden ser hasta 2 puños al día. Las legumbres también es bastante importante, pueden ser 1 o 2 veces por semana y lo entretenido de las legumbres es que son súper versátiles. Cuando hablamos de legumbre, por lo general se nos viene ese guiso de legumbres, ¿verdad? Las lentejas con arroz o los porotos con fideo, pero la verdad es que también se pueden consumir como formato hamburguesa, se pueden consumir como ensalada, se pueden consumir en forma de hummus o de pasta de alguna legumbre. Entonces son muy versátiles. Incluso hay personas que hacen repostería con legumbres, ¿ya? Que es con harina de legumbres, galletas también. Así que para que los que están interesados empiecen a explorar un poquito más ese mundo. Los pescados también es muy importante consumirlo 1 o 2 veces por semana. Tenemos las carnes rojas, que también las podemos variar 1 o 2 veces por semana. Y súper, súper importante la hidratación, que si bien esto no es un nutriente, es uno de los pilares más importantes en el fondo para poder empezar a generar hábitos saludables, ¿ya? Tratar de evitar y disminuir las bebidas, los jugos más artificiales y hidratarnos realmente, que el agua es uno de los principales líquidos que nos hidrata. Y el punto número 3, que es planificarse. Ya, sí, este es uno de los puntos más difíciles, más cruciales quizás, pero los y las que tengan la disposición de hacerlo, háganlo, porque de verdad es que nos va a empezar a solucionar bastante, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de planificarse? La finalidad es estar preparado para evitar caer nuevamente en el ciclo, ¿ya? Entonces, planificarme para tener alimentos a disposición siempre. Planificar sobre todo las comidas fuera de casa. Ok, hoy voy a salir, entonces, ¿a qué hora más o menos voy a estar almorzando? ¿Qué alternativas tengo? ¿Me llevo algo para comer? ¿Podría comer en algún lugar ahí cerca? ¿Ya? Planificar colaciones o snacks SOS, que es lo que yo les contaba, llevar algo siempre para evitar caer en las compras no planificadas y tener fácil acceso a estos alimentos, ¿ya? Alimentos listos para consumir. No que, ay, me quiero hacer una ensalada, pero que lata, tener que lavar y desinfectar la lechuga, tener que partir el tomate. Lo ideal es que todo esto, idealmente, esté preparado desde antes para que sea más fácil. Entonces acá yo les traigo algunos ejemplos para que empiecen a pensar un poco cómo lo podrían hacer en su realidad, ¿ya? Por ejemplo, con la fruta, ¿ya? Lo ideal es que, por ejemplo, si compro una piña,
si la piña está ahí en la frutera o está dentro del refrigerador, es muy probable que nadie la quiera consumir, a menos que llegue el minuto en que alguien la parta, ¿verdad? Entonces, acá la invitación es que compro la fruta, por ejemplo, en el caso de la piña, compro la piña, la parto, la dejo en un pocillo, idealmente de vidrio, bien tapado con una tapa hermética, y está ahí disponible para que yo cuando tenga hambre o quien quiera en la casa pueda ir a consumir en el fondo esta piña, porque es mucho más fácil abrir de repente un chocolatito que ir a partir y pelar la piña completa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante planificarse y hacerlo con anterioridad. Bueno, las frutillas. Las frutillas lo ideal también es que se conserven, porque también nos pasa que compramos frutilla, bueno, ya está pasando un poquito la época de la frutilla, pero compramos la frutilla, la dejamos en el refrigerador y se empiezan a echar a perder. En cambio, si yo apenas la compro, las lavo, las seco bien, las dejo con una servilleta debajo, en un pocillo idealmente de vidrio, una servilleta encima y cerrada con una tapa hermética, va a durar mucho más tiempo. Y así cualquiera, nuevamente yo o los hijos o las personas que vivan en la casa pueden ir y sacar la frutilla mucho más rápido y fácil. ¿Ya? Y por ejemplo, también con los berries que quise poner acá, los frutos rojos, que son una excelente alternativa, pero no están disponibles todo el año. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder tener disponibilidad? Congelarlos, ¿ya? Los compro, también ¿no? Los lavo, los sanitizo bien, los seco bien secos y después se congelan. Lo, algo bueno de los frutos rojos es que cuando se congelan quedan igual todos separaditos, ¿ya? Entonces es muy fácil poder sacar un puño en el fondo y poder ponérselo en yogur o bien descongelarlos para después poder consumirlos, ¿sí? Entonces ahí les dejé algunos ejemplos de la fruta. em, que para que sea más fácil tenerla, que no se nos echa a perder tan rápido y poder consumirla más fácilmente. Bueno, las verduras, ¿ya? Lo mismo que pasa con la piña, si es que yo tengo hambre y tengo poco tiempo y tengo que ir a hacerme una ensalada, ir a partir la lechuga, lavarla, desinfectarla, secarla, de repente me toma más tiempo que hacer un pedido de repente o ir a la esquina y comprarme una hamburguesa. Entonces, la invitación, de nuevo, es a tener estos productos listos para consumir en la casa. Entonces, por ejemplo, la lechuga, la compro y lo que pueden hacer es preservarla en frascos de vidrio, ¿ya? Esto yo lo hago bastante y me resulta súper bien. Yo compro la lechuga, la lavo, la desinfecto, me doy un día para poder hacerlo todo, la seco bien y bien partida, buscan un frasco de vidrio, le ponen papel absorbente por debajo, la ponen bien apretadita, papel absorbente por encima y bien sellado el frasco. Y así me dura y tengo la lechuga lista, limpia, cortada, para poder consumirla en cualquier minuto. ¿Ya? Lo mismo hago algo similar con, por ejemplo, el apio o la zanahoria. Cuando llego, compro la mata de apio, la lavo, lo pelo, lo corto y yo ocupo mucho estas bolsitas tipo Ziploc, que son muy buenas y lo que más me gusta de ellas es que después se pueden lavar y reutilizar, ¿ya? Entonces no es algo que boto. Entonces una vez que tengo cortados, pelados, limpios, los productos, la zanahoria y el apio principalmente, los pongo en estas bolsitas Ziploc bien apretaditos y los voy separando bastante en el fondo porque una vez que yo abro la bolsita Ziploc, obviamente este producto se empieza a oxidar un poquito más, dura un poco menos. Entonces, si lo hago en varias bolsitas, esto me va a durar más tiempo, ¿ya? Y así yo lo hago con muchas otras verduras, lo hago también con el pimentón, cuando compro, por ejemplo, brócoli, también lo lavo y lo guardo inmediatamente en un pocillo de vidrio idealmente hermético. Y así tengo disponible en el refrigerador para cuando quiero ir a consumir alguno de estos alimentos. Bueno, las proteínas. Las proteínas también se pueden planificar previamente, ¿ya? Yo, por ejemplo, también
Pongo a cocer muchos huevos, ya los huevos cocidos duran entre 1 a 5 días en el refrigerador, entonces un día a la semana me pongo a cocer varios huevos y los tengo ahí duritos, listos para consumir cuando me da hambre, como colación o de repente como parte de mi desayuno o de mi almuerzo. ¿Ya? Lo otro fácil de consumir es estos productos enlatados, por ejemplo el atún, el jurel en lata. Lo importante acá es que sea en agua para no sobrecargar la alimentación con grasas y enjuagarlo. Ya, estos productos también vienen con mucho sodio, entonces si yo lo saco de la lata, lo pongo en un colador bajo el chorro del agua, unos minutitos, se sacude y se consume. Es súper fácil y es una excelente fuente de proteína. ¿Ya? También, por ejemplo, el preparar un solo día un pollo grande o grandes cantidades de carne, de vacuno, de cerdo, para, por ejemplo, consumirlo a la hora del almuerzo y lo que sobre, desmenuzarlo, porque eso se puede utilizar después para, por ejemplo, hacer un sándwich para una colación, un snack, utilizarlo en el siguiente almuerzo, un día de cena. Y como les decía, al igual que el huevo, todos estos productos preparados ya cocidos duran en el refrigerador entre 1 a 5 días, ¿ya? Lo importante es que en el refrigerador siempre esté todo bien sellado y en el fondo, ¿ya? Porque la puerta, como yo abro constantemente la puerta, por lo general adquiere diferencia de temperatura. Entonces, si lo dejo al fondo, va a durar un poquito más. Y bueno, eso es lo que vimos el día de hoy. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen. Espero que les haya gustado bastante. Entonces, para poder básicamente generar hábitos de alimentación saludable, tenemos tres grandes pilares, que son los tiempos de comida, la selección de comidas y los lugares donde consumirlas. ¿Ya? Y importante, si hablo de los tiempos de comida, poder darle un nombre y darle también un rango de horario. ¿Ya? En la selección de alimentos, invitarlos a disminuir un poco la selección de alimentos procesados y a aumentar un poco los alimentos más naturales, ¿ya? Y finalmente, en relación a los lugares, tratar de entonces disminuir lo automático, ¿ya? No comer de forma automática, sino que aumentar un poquito más la conciencia. ¿Qué como? ¿Dónde como? ¿Por qué lo como? ¿Ya? Esa es mi invitación el día de hoy. Em, Espero que les haya gustado esta presentación. Antes de terminar, recuerden estar revisando constantemente la parrilla programática con actividades que realizamos mes a mes. Y si necesitan profundizar en este tema o en cualquier otro tema de los webinars o talleres que han visto, no duden en pedir alguna hora, puede ser conmigo o puede ser con cualquier profesional de Humana Consultores, porque acá estamos para poder orientarlos y ayudarlos a cada uno de ustedes. Recuerden que todo esto que les entregamos son recomendaciones generales. Sabemos que cada persona tiene su situación, entonces podemos ir viendo ahí caso a caso de forma particular. Me despido. Muchas gracias por la atención del día de hoy y nos estamos viendo a la próxima. Que estén muy bien.